Sol- hola a todos, ¿cómo están? Es Gabri. Espero estén bien, muchísimas gracias por seguir la página, como siempre. Eso siempre, de verdad, chicos. Y acción. Hola a todos, buenas noches desde Costa Rica, les habla Gabri. Gracias por seguir la página, como siempre. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, la cosa es que estudié un poquito de la historia romana. Yo soy de Roma. Nosotros, mi familia es italiana, solo que vinimos para presentarme por primera vez. De hecho, no ha habido ningún podcast en el que me presente. La cosa es que yo vine aquí en Costa Rica, donde estamos ahora, desde donde estoy transmitiendo, San José, Costa Rica, cuando tenía unos 2 años y crecí entre dos mundos, estudiando acá, haciendo preescolar y esas cosas y yéndome a Italia por lo menos todas las vacaciones. Eso hacía como una especie de 3 meses al año para estar con mis abuelos, tíos y primos. Y somos de Roma y algunos dirían que debería estar demasiado orgulloso de la historia romana. Sí me influye porque sí me hace sentir un sentido de pertenencia cuando lo estudio o algo así, pero no demasiado. De todos modos, es más como una cosa de pasión. Bueno, la cosa es que Roma dice Napoleón, ¿verdad? En sus tiempos, la historia de Roma es la historia del occidente, del mundo occidental. Y tiene un punto en cuanto a un montón de estructuraciones y un montón de cosas de las cuales se pueden hablar a través de varios siglos que duró la gran influencia romana entre su inicio, apogeo, su clímax y su final. Este, Hoy vamos a hablar de Julio César. Estudié la situación, pero voy a obviamente ayudarme con un, ¿cómo se llama? Con un escrito que hice y le vamos a poner este filtrillo que hace que suene más bonito cuando digo pez. Entonces, deme un segundo. Ok, tal vez más por acá, más grueso. Ahora sí, se tapó mi cara, pero eso no importa. Claro, tengo que llegar a la compu, es que no tenemos mouse, entonces me voy a hacer más para adelante. Y se logró. Cayo Julio César nació en Roma, Italia, el 12 de julio del 100 a.C. y murió en Ibidem el 15 de marzo de 44 a.C. Fue un líder militar y político de la era tardo-republicana. Entonces, estamos hablando de que estamos en un contexto histórico previo al imperialismo. O sea que comúnmente en ese momento se dice siempre como, el Imperio Romano aquí, el Imperio Romano allá. El Imperio Romano fue nada más cerca del nacimiento de Cristo. Fue de ahí en adelante que se volvió un imperio. Pero antes de que fuese un imperio, lo que hizo Roma fue ser una república y creía en los valores de la república. El famoso signo SPQR, que significa Senatus Populus Que Romanus. Disculpen, se me cayó el micrófono. Senatus Populus Que Romanus, que es nada más y nada menos que el Senado y el pueblo de Roma, para mantener una especie de balance de poder, visto que Roma, antes de empezar a ser mucho antes de empezar a ser la potencia mundial que fue, Roma era una simple provincia etrusca. En este caso era un pueblo, un pueblito, que era reinado por reyes etruscos en ese momento y ellos sufrieron muchísimo bajo ese régimen totalitario. Tanto que los sacaron y se rebelaron contra ellos y por eso Roma se volvió tan grande. Casi, de hecho, por ese lado de la historia, casi que Roma es responsable de su primera gran expansión por el hecho de que se volvieron paranoicos de tanto estar bajo su presión. Y entonces, aunque no lo estaban atacando los vecinos, tenían las posibilidades de que los iban a atacar y por eso fue que Roma se expandió en el inicio por paranoia. Entonces sigamos aquí.
Dice, Julio César fue sin duda una de las más importantes figuras de la historia de Roma, tanto por sus destacadas aportaciones políticas como en lo relativo a sus victoriosas campañas militares y a su amplia visión como jefe del Estado romano, en el momento en que se volvió jefe, ¿verdad? En el año 60 a.C. se constituye un triunvirato constituido por César, Pompeyo y Craso, que establece en la práctica un reparto personal de poder. En este sentido, a partir del año 55, las provincias del imperio serán repartidas de forma que César recibirá las Galias, Pompeyo recibirá Hispania y Craso la provincia de Siria. Este último morirá en el año 53 a.C. en una campaña militar contra los partos, iniciándose una lucha para detentar el poder entre sí, ese es el término, el poder entre César y Pompeyo. Lo que pasó en esos tiempos es que César se le ocurrió, en ese caso, bueno, digamos que César y Craso fueron y conquistaron y derrotaron a la más grande en ese tiempo, ¿verdad? La más grande de todas las rebeliones jamás dadas por los mismísimos esclavos de Roma, que fue liderada por el tal gran famoso, el más famoso de todos los gladiadores, y no es Maximus como en la película, es Espartaco, o Espartaco, yo no sé cómo se dice en español, pero bueno, Espartaco. Y él, digamos que él estaba buscando detener este movimiento al mismo tiempo que Pompeyo, y lo que hizo Craso fue regresar a Roma, pero Pompeyo ya estaba ahí cuando regresó y reclamó la victoria. Entonces Craso, lo que pasaba con Craso, era un hombre muy rico, digamos, muy muy rico, de los más ricos de Roma, y tenía demasiado dinero, pero no tenía victorias militares. Y en Roma, el que controla el ejército es casi más poderoso que los gobernadores civiles, que son el Senado. Y eso pasó con Sola, que era también, digamos, Sola es como el primer gran general del más grande ejército que hacía lo que quería básicamente con el Senado antes de César. No me acuerdo en qué año, pero antes de César. Y ¿cómo se llama? Y entonces todos querían también el éxito militar. También esta filosofía definitivamente expandió Roma. Y no solo eso, también que Roma era completamente ligada, digamos, a la gran cantidad de dinero que entraba y de recursos que entraba y poder, obviamente, que entraba de las nuevas conquistas, con el muy costoso estilo de vida que llevaba la realeza todavía más, y también la importancia en el pueblo de los líderes, como dijimos antes. Entonces todos peleaban por ello. Craso junto con César vencieron y mataron a Espartaco, solo que no consiguieron la cabeza de él cuando volvieron a Roma. No la consiguieron, no la encontraron, nunca fue encontrada. Entonces Craso quedó enojado con Pompeyo. Hicieron el triunvirato entre los tres porque Craso tenía unos intereses que el Senado no quería aprobar, tanto como Pompeyo. Entonces César, que se dio cuenta de que los dos tenían intereses, les propuso que él quería ser el cónsul. Lo cual quiere ser, el cónsul es la posición más grande en la República Romana, la más alta en autoridad. Es como el presidente de los Estados Unidos, es lo mismo, es como ser el presidente de los Estados Unidos, efectivamente, porque hasta había votaciones y cuestiones así. O sea, y besaba niños y cosas así, o sea, en las votaciones para cónsul. Entonces ellos tenían un poder económico y sobre el arma y sobre el ejército suficiente como para que él pasase las leyes y también hiciese cosas para su favor. Entonces César, como el objetivo de su vida central era ser cónsul de Roma, él quería ser el más poderoso de Roma. Y entonces lo logra durante este periodo, que hace un montón de dinero. Hasta que efectivamente Craso
se le mete el agua, aquí se dice en Costa Rica, de que no tiene ninguna victoria militar y va a Parcia y pierde. Y no solo pierde, sino que lo matan de una manera muy fea con oro hervido adentro de la boca. Sí, eran métodos barbáricos, dicen los romanos, de una de las peores asesinaciones. O sea, peores y famosas maneras de asesinar. Lo vi también en la serie esta de Vikings, de los vikingos en Netflix. Bueno, y entonces ahí seguimos. Entonces, inmediatamente pelea César y Pompeyo por el poder. Básicamente. Hoy se condicionan el uno al otro una vez que Craso está muerto. Entonces, César inicia en el año 58 a.C. la conquista del territorio de las Galias, que es toda Francia y, si no me equivoco, llega hasta España. Pero de fijo es toda Francia, eso estoy seguro 100%. Y son muchísimas personas. Y los romanos, también para expandir, los romanos, parte de la razón por la cual tenían una paranoia enorme en el inicio de sus días y por cual se expandieron por paranoia, como dije antes, también fue por un saqueo muy feo, si se quiere decir, de los galos en el inicio de los días. Saquearon toda la ciudad. Básicamente no pudieron resistirlo. Entonces los romanos veían a los galos como bestias feroces y salvajes y temibles. Entonces no les molestaba mucho que César hubiese ido a intentar conquistar el territorio de Galias en nombre de conseguir suficiente poder y reconocimiento en Roma para mantener su posición como cónsul después de la muerte de Crauso. Dice, en esta campaña militar vencerá a los helvecios y someterá a las tribus belgas, marchando también sobre la región de Bretaña, donde derrota a los aquitanos. Posteriormente, en el año 55, cruza el Canal de la Mancha y desembarca en Britania, que es otro nivel. En una segunda expedición a esta isla se enfrenta a un importante ejército británico al que derrota. Entonces, si quieren ver las estrategias de César, porque hay algunas batallas en donde estaba sin número, como contra Vercingetorix, se llamaba el jefe de los galos, y él era un genio político, brillante genio político, brillante genio militar, César. No por nada fue hecho básicamente un dios. Tanto que todas las personas en el planeta Tierra creen que fue un emperador, lo cual básicamente fue, pero no fue un emperador porque no existía el imperio, nada más por eso. Entonces sigamos. Durante los años 49 al 45 a.C. se desarrolla la guerra civil entre César y los partidarios de Pompeyo, que en un primer momento tiene como escenario la península italiana. César, procedente de las Galias, cruza el Rubicón y conquista Roma y toda la península itálica. Hay un dicho que, no sé si solo en inglés, pero en español, que cuando dice cruza el Rubicón, cuando se dice cruza el Rubicón y ya no hay vuelta atrás. Es como un dicho, cruzaste el Rubicón, o al menos en inglés. Y eso básicamente significa que no hay vuelta atrás y que estás invadiendo territorio romano en el caso de César, porque venía de las Galias y él no había pedido permiso en llevarse el ejército afuera de Roma. Esto hizo que César fuese, sí, bien querido por las Galias, pero tenía una excusa, al menos Pompeyo, para procesar su acción ilegal, si se quiere. Entonces cruza Rubicón y lo que hace es invadir Roma en ese momento. Pompeyo y una parte de los senadores de Roma huyen a Grecia. Pompeyo lo que quería era radunar un ejército en Grecia, porque César era muy poderoso. Pero César, que carecía en este momento de una flota organizada y cuyas fuerzas militares se concentraban en la Galia, desistió de seguir a su enemigo y prefirió asegurar el occidente del imperio. Y seguimos. Poco tiempo después, César invadirá Hispania y, tras conseguir la victoria sobre el ejército pompeyano en Lérida, que es el primer gran pelea, digamos, civil, se trasladará a la península griega, donde volverá a derrotar a Pompeyo en la importante e histórica batalla de Farsalia.
En los años 48 y 47 a.C., César va a alcanzar Egipto en su objetivo de perseguir a Pompeyo, que se escapó hasta Egipto. En este territorio interviene en la disputa dinástica interna, tomando parte a favor de Cleopatra. En teoría, o al menos de las fuentes que leí, Cleopatra lo que hizo fue liberar a César de la primera, digamos, de la aparente casi prisionería, pero no exactamente, pero sí. No era una prisionería, estaba en un cuarto, digamos, no estaba en el calabozo, del hermano Ptolomeo en este caso, que era su enemigo político en ese momento, era el enemigo de Cleopatra. En el año 46 a.C., una vez acabada la campaña de Egipto con Cleopatra, que ganó, porque lo ayudaron, César pasa al norte de África, donde derrota a los partidarios de Pompeyo en la batalla de Tapso. Por cierto, aquí no lo apunté, y tiene un romance famosísimo, Julio César. No, el único romance, después tiene el romance con Marco Antonio, que Marco Antonio fue su general y hombre al mando de confianza que acompañó a César a conquistar toda la Galia por unos 12 años o algo así. Pero eso fue ya cuando César murió, como saben, murió. Todos saben que murió, ¿verdad? Espero. O sea, murió asesinado antes de tiempo, digo. Espero que no sea un spoiler. Pero sí, básicamente, y tuvieron un hijo y se llamaba Cesarión, el cual, aquí no poco lo dije, pero fue asesinado a los 17 años, después de 2 semanas, solo 2 semanas, de reinato en Egipto. Sigamos. La victoria definitiva sobre los hijos y el ejército de Pompeyo será obtenida por César en el sur de la península ibérica, concretamente en la batalla de Munda en la provincia de la Bética. En esta batalla participaron numerosos contingentes militares de ambos bandos, aunque César contó con la ayuda del rey mauritano Bogut, lo cual inclinó su victoria a favor. O sea, inclinó la victoria de él a su favor. Durante este periodo, César va a acumular sucesivos poderes y realiza una profunda reforma del Estado. Entre sus atribuciones figuraban, entre otras, la de ser jefe supremo del ejército, pontífice ex maximus, o sea, sumo sacerdote, y dictador vitalicio. En otras palabras, emperador. Eso es exactamente lo que hace un emperador. Lo que pasa con César es que él vuelve de las guerras en Egipto y en un caos extremo, casi anárquico en Roma. Entonces había un desastre. Marco Antonio se estaba encargando de eso y Marco Antonio no sabía administrar bien. Estaba haciendo un desastre, aplicando hasta violencia en el público y estaban volviéndose locos. Entonces César, aparte de llegar y hacer las fiestas y los famosos cosas de gladiadores sangrientas que hacían los romanos para ganarse el respeto del pueblo, también coordina muchísimo todo lo que era un desastre que el Senado había dejado tirado y nadie se estaba encargando de arreglar, básicamente. Eso hace a Julio César altamente adorado por el pueblo. Una carta más a la que se acumula de por qué la razón. Una carta más que se acumula a por qué la razón de los romanos de hacer Julio César una especie de dios. No por otra cosa le decían a todos los emperadores César después de él. Sigamos. También se reservaba el derecho de proponer y nombrar nuevos funcionarios. Entre las reformas de carácter político impulsadas por César se encontrarían la ampliación del Senado a 900 miembros, la reforma del calendario o la organización de un censo de ciudadanos. Cuando César regresa a Roma, se da cuenta hasta que el calendario está destrozado, está atrasado de 20 días, más o menos, si no me equivoco, 20 días, estoy casi seguro que leí eso. Y, o sea, él organiza y se tira al hombro bastantes cosas, bastantes cosas, es muy, muy radical. Y él se proclama al inicio dictador y el Senado le concede dictaduría por 10 años, apenas regresa. Eso no lo había dicho. Después, él se declara a sí mismo sin necesidad de consultar con nadie
porque era dictador, vitalicio, de por vida. Sigamos. Casi un año después del final de la guerra civil, concretamente en el año 44 a.C., Julio César es asesinado a las puertas del Senado en Roma, víctima de una conjura que había sido dirigida, entre otros, por Casio y el famoso Junio Bruto. César en su testamento declara heredero a su sobrino Octavio, que unos años después gobernará el imperio después de agarrarse por un montón de tiempo con Marco Antonio. Y ahí es donde termina la vida de Marco Antonio y la guerra, cuando se suicida junto con Cleopatra, que hace la famosa historia romántica más famosa. Entonces, el nombre Cayo Julio César, así se llama Cayo como el del dedo del pie. Cayo Julio César como legislador. Yo escribí algo sobre eso y vamos a ver. La labor de César como legislador fue muy amplia, pese a que el tiempo en que realmente estuvo en el poder fue realmente corto, relativamente corto. Estas son algunas de sus labores más destacadas. Aquí están. Bueno, corrigió el calendario en uso, ajustó el año al curso del sol y lo compuso de 365 días, suprimiendo el mes intercalado y aumentando un día cada 4 años. O sea, no, quién sabe cómo lo logró, pero ahí es donde está la loquera más grande de la historia. Para que este nuevo orden de cosas pudiera comenzar en las calendas de enero del año siguiente, añadió 2 meses, entre noviembre y diciembre, teniendo por consiguiente este año 15 meses, contando el antiguo intercalario que ocurría en él. Esta trascendental reforma que conocemos hoy en día como calendario juliano consistió en que, partiendo del año 153 a.C., se toma como inicio del año el 1 de enero, en lugar del tradicional 1 de marzo, para poder planear las campañas del año con tiempo. Consta de 365 días divididos en 12 meses, excepto los años bisiestos, que tienen 366 días, y añaden un día adicional al mes de febrero. El calendario juliano cuenta como bisiestos uno de cada 4 años, incluso los seculares. Con este calendario se comete un error de 7.5 días cada 1000 años, para los que no sabían. Interesantísimo. El orden de los meses y la distribución de los días era así. Januarius, vamos a decirlo en latín, 31 días. Februarius, 28, 29 los años bisiestos. Martius 31, Aprilis 30 y todos los demás son ya los de siempre. 31, 30, los que tienen 31, los que tienen 30. Completó el Senado, otra cosa que hizo, completó el Senado, diezmado por la guerra civil, aumentando el número de senadores a 900 y llenándolo de partidarios suyos, en especial équites, élites provinciales y algún que otro escriba, centurión e incluso hijo de Liberto. Entre los más destacados y poderosos se encontraron los balbos. Creó nuevos patricios, aumentó el número de pretores, de édiles, de cuestores y de magistrados inferiores, ampliando, por ejemplo, el viginitibirato a 26 magistrados. Rehabilitó a algunos de los censores, rehabilitó a los que los censores habían despojado de su dignidad o condenado a los jueces por cohecho. Compartió con el pueblo el derecho de elecciones de magistrados. Estableció la contratación a extranjeros en las legiones y creó el cargo de emperador, que sería el comandante imperator, que sería el comandante del ejército. Restringió el sistema judicial a 2 clases de jueces, a los senadores y a los caballeros, y suprimió los tribunos del tesoro, que formaban la tercera jurisdicción. Hizo el censo del pueblo, no de la manera acostumbrada ni del paraje ordinario, sino por barrios y según padrones de los propietarios de las casas. Redujo el número de aquellos a quienes suministraban trigo del Estado de 320,000 a 150,000, y para que la formación de estas listas no pudiese ser en lo venidero causa de nuevos disturbios, decretó que el pretor pudiese reemplazar a los que fallecieran por medio del sorteo con los que no estaban escritos. Y hizo un montón de otras cosas, es demasiadas cosas. Para evitar problemas,
que eso era mucho de lo que Pompeyo hacía, que Pompeyo quería prometer a sus soldados darles sus tierras. Fue el primer legislador romano que instaló a sus veteranos en colonias fuera de Italia. Y para hacer una conclusión sobre este tema, básicamente César fue asesinado en el momento y en el periodo en que decidió que él iba a destruir los valores antiguos, bueno, no antiguos, centenarios de la República Romana para ese entonces. Bruto, por ejemplo, era el hijo del amante de César y fue combatiente del imperio de Pompeyo y fue salvado por César por esa misma razón. Quería a César porque mientras creció, y siempre lo veía. Pero lo mató porque iba en contra de sus creencias republicanas y él era un descendiente de los que crearon la república, un descendiente de los creadores, pues. Sin embargo, eso solo desató una guerra entre Marco Antonio y Octavio, y Octavio se hizo emperador bajo las condiciones que César dejó y que dejó claro que el caos era inevitable en caso de república en ese momento. Claro, después de Octavio estuvo tres emperadores terribles, que fue Tiberio el menos peor, igual terrible, y después de nuestro amiguísimo Calígula, que nombró cónsul, jefe del Senado, a su caballo, de manera en ¿cómo se llama?, ridiculizar el Senado. Y también tuvo 3 relaciones múltiples con sus 3 hermanas, intentando salvar bueno, eso era más que normal, salvar su descendencia, la cual no consiguió al final. Después de él estuvo Claudio, que no era tan mal. Hasta que, bueno, llegó Nerón y ya rompió los récords de locura. Si quieren ver, es increíble. Muchísimas gracias por sintonizar y por ver y por seguir la página del proyecto. Espero que les haya entretenido y que les haya gustado. Y a mí me encanta. Y espero hacer más grabaciones de este tipo, especialmente del Imperio Romano, pero definitivamente de historia, y tengo bastantes en la cabeza. Y muchísimas gracias.